Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de nuestros modelos de analítica. En este caso vamos a tocar un modelo de aprendizaje supervisado conocido como Naive Bayes. Y el día de hoy vamos a abordar este tema con un esquema similar al que venimos trabajando. Una primera parte introductoria con un concepto que ya ustedes manejan por cursos de estadística como el teorema de Bayes. Luego ya un capítulo más de comprensión matemática detrás del clasificador de Naive-Bayes, y sobre todo por qué se llama naive, ¿no? Que traducción literal sería un clasificador inocente. Vamos a ver después dos ejemplos, cómo funciona el algoritmo con variables categóricas, o sea, variables dependientes categóricas para tratar de predecir una clase y variables numéricas. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones, qué variantes existen del modelo y casos, en este caso tres casos en R, para que veamos cómo funciona, cómo se construye un modelo de Naive Bayes. Vamos a arrancar un poco recordando un concepto que, como les decía, ustedes ya han visto en clases de estadística en la carrera, pero acá quiero plantearlo de una forma un poco diferente. No comenzando por la clásica fórmula del teorema de Bayes, sino al revés. Comenzar un poco por el concepto, por qué o cómo es que se construye esta relación y luego ya cómo se traduce matemáticamente. Vamos a imaginarnos en este escenario. ¿Eh? Vamos a escoger al azar, completamente al azar, un estudiante universitario que puede ser de la Católica o cualquier otra universidad que ustedes tengan en mente. Y vamos a conocer un poco acerca de la personalidad de este estudiante, qué le gusta hacer, en qué tiene más intereses, por ejemplo. Y tenemos este caso, ¿no? Este estudiante escogido al azar se puede considerar como una persona muy creativa, expresiva y sociable, tiene facilidad para trabajar en equipo, es dinámico, innovador y muy entusiasta y muestra una alta capacidad de comunicación y por su naturaleza tiende a interesarse por dinámicas sociales y difusión de mensajes a través de diferentes medios. Y también prefiere desenvolverse en ámbitos dinámicos, ¿no? Que paran cambiando. Entonces veamos una descripción de la personalidad y los gustos e intereses de este estudiante escogido al azar. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué facultad creen ustedes que es más probable que se encuentre el estudiante? ¿Qué está estudiando esta persona? ¿O qué es más probable que esté estudiando? Vamos a solamente limitarnos a dos opciones. O estudia comunicaciones, ciencias de la comunicación, o estudia derecho. ¿Ok? Tenemos alternativa uno, alternativa 2. Alternativa uno es que digan, probablemente esta persona es más probable que estudie Derecho a que estudie Comunicación. Y alternativa 2 que es más probable que estudie Comunicación a que estudie Derecho. Nuevamente, repasando el ejercicio, hemos escogido al azar una persona de la universidad, hemos caminado y hemos escogido una persona de la universidad, le hemos preguntado cómo es, nos ha descrito su forma de ser y nosotros queremos saber a qué facultad pertenece o en qué facultad, qué carrera está llevando. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Es más probable que esta persona sea de derecho o que sea de comunicación? Dada la descripción, no, esta información con que contamos de la persona. Lo más probable, y acá quitando un poco temas sociales, lo más probable es que uno piense, este estudiante viene de comunicación, por lo que vemos de su personalidad, la forma de ser, los gustos que tiene acerca de ciertas temáticas, el tipo de relaciones que prefiere, y en general la personalidad, ¿no? Esto, digamos, si queremos ponerle una etiqueta, es por estereotipo, ¿no? Probablemente por el estereotipo o por lo que conozcamos nosotros de la carrera de comunicación versus la de derecho, decimos, esta persona cumple con el estereotipo de un estudiante de comunicación. Y si justamente la persona resulta ser estudiante de comunicación, lo que diremos es, cumplió con el estereotipo, justamente por eso es que se llama así, ¿no? Pero si por el contrario, esta persona resulta ser que es un abogado, o un ingeniero, o un médico, lo que sea, que es posible, vamos a pensar que es un resultado inesperado. No, obviamente no lo esperábamos porque no estaba de acuerdo a lo que nosotros pensábamos acerca de esta persona, pero es posible así que es un resultado inesperado. Pero en nuestro caso, con la información que tenemos, estoy seguro que muchos de ustedes habrán
Ha optado probablemente por la alternativa 2. Es más probable que esta persona sea de la carrera de comunicación y menos probable que sea de una carrera de leyes, ¿no? Con la información que tenemos, hemos tomado esa decisión. Ahora, ¿estamos seguros de tener toda la información necesaria? Simplemente coger a una persona al azar y pedirle que nos describa su personalidad, gustos e intereses, ¿es suficiente como para decir probablemente de qué carrera será la persona? ¿Necesitamos algo más? Por ejemplo, ¿cómo cambiaría nuestra opinión o nuestra decisión o la suposición que vamos a tener si es que conociéramos cuántos estudiantes verdaderamente hay de cada carrera? No es lo mismo que haya mitad y mitad, que la mitad de la población sea de una carrera y la mitad de otra, a que una de las carreras tenga una concentración más grande, porque obviamente si una carrera tiene una concentración más grande, probablemente cuando escoja al azar a alguien, sea de esa carrera que esté con una presencia mayoritaria, ¿no? Si piensen en equipos de fútbol, si escogen al azar una persona futbolera y le preguntas a su equipo de fútbol, muy probablemente te diga que pertenece a los de, o sea el que escogió aleatoriamente, sea de los equipos más grandes del país. Muy probablemente, de repente es otro tipo de equipo, pero muy probablemente los otros porque por masa son los que más representación tienen. Entonces, si escojo a alguien al azar, muy probablemente sea de ese equipo. A pesar de la descripción que me da, acá algo similar. De repente, la información con la que contamos no es del todo completa o necesaria y vamos a requerir tener una actualización de la información. En este caso, conseguir el dato de cuál es la proporción real de estudiantes de ambas carreras. Entonces, recabamos la información, vemos estadísticas de la universidad, preguntamos a las diferentes autoridades y logramos identificar con data real de que en general, si comparamos la cantidad de estudiantes de derecho contra la cantidad de estudiantes de comunicaciones en esta universidad ficticia, hay 4 veces la cantidad de estudiantes de leyes. ¿Ok? Si queremos ponerle números, ¿no? Hay 10.000 estudiantes de comunicación que vendrían a ser estas pelotitas. Cada una representaría 1.000 estudiantes y hay 40.000 estudiantes de derecho. ¿Ok? Eso es lo que conocemos, identificamos de data real. Por una suposición nuestra, probablemente por estereotipos que tengamos o por feeling que nosotros podamos tener, podemos estimar por experiencia de estudios previos o por lo que conocemos nosotros, que ciertos estudiantes de la carrera, tanto de comunicación como de derecho, calzan con la personalidad que describimos, ¿no? Una persona extrovertida, dinámica, bla, 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 bla. Por el conocimiento que tenemos, imagínense que ustedes digan, ah, ya, en comunicaciones, el 40% de la gente, o sea, casi la mitad de la gente, calza perfecto con esta descripción de personalidad. Y en el caso de derecho, el 20% de la gente de derecho calza perfecto con esta personalidad. Si nos damos cuenta, solamente por temas relativos, eh, en ratio o en porcentaje, esta ocurrencia de personalidades respecto a la cantidad total de estudiantes es el doble, ¿no? De comunicación versus derecho. O sea, si es X% de la gente de derecho calza con esta personalidad, 2X% de la gente de comunicaciones calza con esta personalidad. Vamos a ir a recabar un poco temas de probabilidades que ustedes han visto también en clases anteriores o en cursos anteriores. Si queremos calcular la probabilidad de que la persona sea comunicadora, o sea, que estudie comunicación, dado que calza con la personalidad que hemos descrito, en este caso la personalidad que hemos descrito caería en esta figura de acá que está de colores, y queremos saber de todos ellos cuántos son comunicadores. Recordando un poco probabilidad condicional, sería la probabilidad que seas comunicador o estudias comunicación, dado que tu personalidad calza con lo que describimos. Simplemente tendríamos que contar los 4.000 de esta zona de acá entre todos, que serían 4.000 más 8.000. 33%. ¿Qué quiere decir? Hay una posibilidad de 33% de que, dada la personalidad que me has descrito, seas de comunicación. Y hay una posibilidad del 66.6% de que, dada la personalidad que has descrito, seas de derecho. Eso es un poco aparentemente un contrasentido, porque hemos escogido a esta persona al azar y claramente sabemos nosotros que la gente de comunicación suele caer con este perfil y la gente de derecho no tanto. Pero si lo calculamos de esta forma nos damos cuenta que es más probable que seas de derecho a que seas de comunicación. ¿Por qué? A pesar que estamos asumiendo de que hay un doble de posibilidades de acá respecto a esto,
esta información que tenemos no es suficiente para contrarrestar el hecho de que en general hay más estudiantes de derecho, ¿no? De por sí, esta masa de estudiantes de derecho hace que el 20% de esta masa sea más importante que el 40% de este volumen de acá. ¿Cómo entender esto de acá? La evidencia, en este caso, de que hay muchos más estudiantes de derecho que de comunicación, no es que nos dicte desde el inicio de qué carrera eres, sino que en general nos va a permitir sincerar la suposición que teníamos. Nosotros suponíamos de que hay el doble de posibilidades de ser de comunicación que de derecho. Pero en realidad, si tomamos en cuenta la información respecto a la evidencia, porque es un dato real, no es una suposición, la evidencia de que hay más estudiantes de derecho, esta conclusión a la que llegamos, esta suposición que teníamos, en realidad va a ser sincerada, va a ser ajustada con esta nueva información. Si queremos verlo, entenderlo de una forma más visual, tenemos este cuadro donde teníamos todas las posibilidades, ¿no? La posibilidad que seas de comunicación y la posibilidad que seas de derecho. Tenemos también este cruce que es todas las posibilidades que sería el cuadro anterior, pero que calzan con la personalidad descrita, ¿okay? La personalidad de este estudiante sería el 40% de esta barrita de acá y el 20% de este cuadrado de acá. Y la probabilidad que calculamos, que era la probabilidad de que seas de comunicación, dada en este caso la evidencia, dada que tienes una personalidad determinada, tiene esta fórmula de acá, que es los que son comunicadores y calzan con la personalidad, entre los que son comunicadores más los que son abogados, estudian leyes y calzan con la personalidad. Eso en concepto, eso en idea, es lo que se conoce como la regla de Bayes, el teorema de Bayes. Básicamente, el contar con una información conocida con anticipación, con anterioridad, una noción previa, que es lo que se conoce en este teorema como probabilidad a priori, puede verse influenciada, puede verse actualizada con una información condicionada que hayamos conseguido, con alguna evidencia nueva que vayamos a traer, que va a ser calcular o recalcular o sincerar esa probabilidad a priori. Este resultado ya ajustado con esta nueva información es lo que se llama probabilidad a posteriori. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? Partimos de una hipótesis. ¿Mi hipótesis qué es? Que este estudiante estudia comunicación, que era probablemente un estereotipo, pero lo que muy probablemente muchos hemos pensado, ¿no? Este estudiante calza perfecto con comunicación, o entre comillas perfecto. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos observado una evidencia, que en este caso la personalidad de este sujeto es de esta forma, ¿no? Y lo que queremos hacer nosotros es calcular una probabilidad condicionada. ¿Qué tan probable es la hipótesis, o sea, de que este individuo sea de comunicación, dada la evidencia que tenemos, que es justamente la personalidad de la persona? Valga la redundancia. Matemáticamente esto se expresa así. La probabilidad de que la hipótesis sea cierta, en este caso que sea de comunicación, dado que ocurra la evidencia, o sea, que la persona tenga esta personalidad. Esta ecuación, probabilidad de h dado e, es lo que queremos calcular. ¿Cómo lo hacemos? Ya entrando un poquito de fórmula. Nuestro objetivo es calcular P de h dado e. Vamos paso por paso. Primero, la probabilidad de que ocurra esta hipótesis, en este caso la probabilidad de que alguien sea de comunicaciones. Seguimos que eran 10.000 alumnos acá y 40.000 alumnos acá, por lo tanto la probabilidad de H es un 20%. Esto es lo que se llama probabilidad a priori. ¿Ya? Probabilidad a priori, perdón. O sea, ¿qué tanto conocemos de esta hipótesis bien genérica que es que seas de comunicación de forma general, antes de hacer cualquier indagación más? Luego, ¿qué podemos sacar? Hacer un zoom a la gente de comunicaciones y ver cuántos calzan con la personalidad. ¿Qué tan probable es que seas de esa evidencia o de esa personalidad dado que eres un comunicador? ¿Okay? Probabilidad de la evidencia dada la hipótesis, en este caso 40%. ¿Qué tan probable es que dado que seas comunicador, seas una persona con la personalidad descrita? Esto acá se llama en inglés, ¿no? Likelihood o verosimilitud, si quieren traducirlo así al castellano. Dense cuenta que la expresión esta de acá es diferente a esta de acá. Esta expresión de la derecha como objetivo es qué tan probable es que seas comunicador dada la personalidad que has descrito. Y esto es al revés. ¿Qué tan probable es que tengas esa personalidad
dado que eres un comunicador. Esta de acá es una suposición nuestra, en este caso 40%, porque de repente por la experiencia previa sabemos que casi la mitad de los comunicadores calzan con la descripción que dimos de la personalidad. Además, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte de acá, que es qué tan probable es que tengas la personalidad dado que eres un estudiante de derecho. O mejor dicho, como tenemos solamente dos opciones, es qué tan probable es que tengas esa personalidad dado que no eres un comunicador. Matemáticamente es esto de acá. ¿Qué tan probable es que encontremos la evidencia dado que no se cumple la hipótesis? Acuérdense que mi hipótesis es que eres comunicador. Entonces, ¿qué tan probable es que tienes la personalidad dado que no eres comunicador? 20%, que sería, digamos, proporcionalmente esta sección con rayita azul sobre toda la gente que está acá, que son los no comunicadores. Si retomamos, esto de acá es lo que hemos deducido ahora con fórmula un poquito matemática. Lo que habíamos visto antes gráficamente es que la probabilidad que buscamos, la probabilidad de la hipótesis sea cierta dada la evidencia, tiene esta forma. El rectángulo verde sobre la suma del rectángulo o cuadrado verde entre esta tira azul. Matemáticamente, si yo reemplazo este cuadrado o rectángulo y este de acá azul, tendría esta expresión. La probabilidad de h dado e, la probabilidad de que la hipótesis sea cierta dada la evidencia o probabilidad a posteriori, sigue esta fórmula acá. El rectángulo o el color verde es ph, que sería todo esto acá, por la probabilidad de e dado h por la cantidad de personas, porque esto sigue siendo una proporción, ¿no? ¿Qué es esto acá? Número de alumnos por la probabilidad de que seas de comunicación por la probabilidad de que seas una persona con esa personalidad, dado que eres de comunicación. Sobre, en el denominador repetimos lo de arriba porque es la misma parte, verde con verde, y el azul sería algo similar, solamente que tenemos la probabilidad de que no seas, perdón, acá hay un... No, pues sí está bien. La probabilidad de que no seas un comunicador, que sería todo este tramo de acá, por la probabilidad de que tengas esa personalidad dado que eres un no comunicador. ¿Se dan cuenta? Esta es la expresión matemática que viene a reemplazar esto de acá arriba. ¿Ok? La probabilidad de que la hipótesis sea cierta por la probabilidad de que la evidencia ocurra dada que la hipótesis sea cierta entre el mismo factor más la probabilidad de que la hipótesis no sea cierta por la probabilidad de que la evidencia ocurra o se muestre o se vea cuando la hipótesis no sea cierta. El número de personas simplemente se puede cancelar porque está presente en todos los componentes y se reduce a esta expresión. Lo de arriba queda como probabilidad de h sobre probabilidad de e dado h y lo de abajo con un poco de teorema eh, de probabilidades, de probabilidad total, nos damos cuenta que esto es lo mismo que decir la probabilidad de que yo observe la evidencia. Y esta expresión de acá, que es igual a lo que buscábamos, es justamente el teorema de Bayes. La probabilidad de que la hipótesis sea cierta, dada la evidencia que tenemos, es igual a la probabilidad de que la hipótesis por la probabilidad de que encontremos una evidencia dada que la hipótesis es cierta sobre la probabilidad de que encontremos esa evidencia. Eso ahí es la regla de Bayes, el teorema de Bayes, y así es como nace esta lógica de acá. ¿Ok? Vamos a ver ahora el clasificador Naive-Bayes, que obviamente una gran parte o el corazón de este clasificador reside en este concepto que hemos visto del teorema de Bayes. ¿Qué es este clasificador y cómo funciona en términos generales? Primero es un modelo de aprendizaje supervisado. Acuérdense que un aprendizaje supervisado lo que queremos es predecir algo, predecir algunas etiquetas, algún valor, dado que usamos una data para entrenar o para aprender. ¿Okay? En este caso se usa para tareas de clasificación, ¿no? Predecir la clase a la que pertenece el registro que estoy analizando, que puede ser binaria, de dos tipos, como comunicación y derecho, o multiclase, que podemos predecir varias etiquetas. La noticia es de un tipo, noticia de deportes, de ocio, de espectáculos, de política, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busca este modelo? Primero busca predecir una clase que vamos a llamar CDK. CDK porque la K o el índice K viene a representar cuántas clases tenemos.
Tenemos 3, 4, 5, 2 clases. Y C sub 1, C sub 2, etcétera, etcétera, es la clase sub 1, la clase sub 2, la clase sub 3 y así. ¿Ok? Queremos predecir a cuál de las clases pertenece el registro. Este modelo o este clasificador va a utilizar n features. Acuérdense, los features son las variables que usamos para explicar, las variables independientes, ¿no? Las características de nuestros registros. Además, trabaja sobre una data, obviamente, y la data matemáticamente vamos a representarla por este vector x. ¿Ya? Este vector x, que en realidad es un vector que captura la información de todos cuyos componentes vienen a ser los valores de cada uno de estos n features. ¿No? Tengo, no sé, 8 variables explicativas, x sub 1, x sub 2 hasta x sub 8 vienen a ser los valores de esas 8 variables. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace el modelo? Te va a asignar la probabilidad de que pertenezcas a una clase determinada, dada la combinación de datos o la combinación de variables, básicamente. ¿Qué tan probable es que pertenezcas a la clase 1, dado todos los valores de las variables independientes que tienes? ¿Qué tan probable es que pertenezcas a la clase 2, dado todos los valores que tienes, a la clase 3 y así sucesivamente? Basa su funcionamiento en el teorema de Bayes que hemos visto hace un rato. De tal modo que esta probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad que pertenezcas a la clase K, dado los valores de X, que lo podemos reducir a simplemente el vector acá X gordita, lo trabajamos así. La probabilidad de que seas de la clase K, dado tu vector X, es igual a la probabilidad de que seas de la clase K en general, por la probabilidad que X, el X observado, provenga de esa clase K entre la probabilidad de que ocurra ese X. ¿Okay? Nuevamente acá tenemos la probabilidad a posteriori que queremos predecir, la probabilidad a priori, que es lo que conocemos de las clases, el likelihood o verosimilitud, qué tan probable es que la data que hemos observado provenga de una clase en particular y no de otra, entre simplemente qué tan probable es que ocurra esa clase. Entrando un poquito en matemáticas, si revisamos esto, el numerador obviamente depende de la clase, porque esta probabilidad a priori va a depender de la clase, esta de likelihood va a depender de la clase. El numerador no depende de la clase. El numerador es para cada registro, para cada dato, es simplemente la información de sus propias variables, que es para cada dato constante. Así que el denominador matemáticamente no nos va a importar mucho, nos vamos a centrar en este numerador. El foco principal va a ser la parte de arriba. Y tenemos esta expresión. Es la misma de la lámina anterior, solamente que le he quitado el denominador. Este símbolo que ustedes ven acá, que reemplazó la igualdad, es un símbolo que dice que esta probabilidad es proporcional a esta de acá. Es proporcional a esta porque en realidad falta multiplicar por 1 entre probabilidad de x, que es una constante en nuestro caso, porque no depende de c de k. Dense cuenta en la fórmula, x de abajo no depende, la probabilidad de abajo no depende de la clase, así que la tomamos como constante. Y nos quedamos con esta parte de arriba. Ahora, también esto es un concepto que deben haber visto cuando vieron probabilidad condicional en cursos de estadística. Joint probability. Básicamente, si quieren verlo de una forma sencilla. La probabilidad que sea, o la probabilidad de ocurrencia de un evento, por la probabilidad de ocurrencia de otro evento dado el evento previo, es la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos mencionados. Recuerdan un poquito, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B, por definición de probabilidad condicional. Acá es algo similar. La probabilidad de arriba es básicamente la probabilidad de que todo ocurra. De que seas de la clase K y que además tus valores observados sean estos de acá. Simplemente esto de acá lo podemos reordenar porque la intersección de esto es lo mismo que la intersección de esto al revés. Y ahora vamos a aplicar lo que se llama regla de la cadena para probabilidad condicionada. La probabilidad de que x1 se cumpla y también x2 y también x3 y ocurra también xn y ocurra también c de k es igual a esto de acá. A la probabilidad de que x1 ocurra dado todas las demás por la probabilidad de que x2 ocurra dado todas las demás, perdón, la probabilidad de que x2 ocurra, xn ocurra y ck ocurra. Si quieren hacer el ejercicio mental, esto básicamente sería la intersección de esto con esto. ¿No? Se dan cuenta porque esto repite con esto. Y la intersección de estos dos grupos viene a ser justamente lo de arriba. Ahora, lo de acá abajo podemos expandirlo.
Y quedaría así, la probabilidad de x2 dado que ocurrió x3, x4, x5 hasta xn y perteneces a esa clase por la probabilidad de x3 hasta xn y perteneces a la clase. Nuevamente, si hacemos esta parte de acá como probabilidad condicional y aplicamos lo que ustedes conocen, vamos a darnos cuenta que básicamente es la intersección de esto con este evento, que justamente es el paréntesis de arriba. Y podemos seguir expandiendo y seguir expandiendo y seguir expandiendo esto de acá con la regla de la cadena. Y nuestra expresión queda así. La probabilidad que buscamos, que es la posteriori, la probabilidad de que pertenezcas a determinada clase dada la data que tienes, es proporcional a toda esta expresión de acá. Es una serie de probabilidades condicionales, x1 dado todo lo demás, x2 dado todo lo demás en adelante, probabilidad de xn1 dado probabilidad de xn por o con la clase, y el último sería la probabilidad de que mi último feature valga x dado que pertenezco a esa clase por la probabilidad de la clase. Esto acá es una expresión matemática bastante larga y pesada, sobre todo si tengo muchas variables. Y en realidad, esto sería fríamente un clasificador bayesiano. ¿Qué podemos considerar nosotros dentro del naive Bayes? Para simplificar el cálculo de todo esto, esta expresión larguísima, una alternativa es asumir, ojo, asumir que las variables explicativas x1, x2, x3 hasta xn son mutuamente independientes condicional a la clase C. ¿Qué quiere decir? Que dada la clase C, x1, x2, x3, x4, x5, xn son independientes entre ellos. Matemáticamente, la probabilidad de que xy ocurra dado todo lo demás solamente va a depender de ck, porque estas variables son independientes entre sí en este supuesto. Esto de acá se reduce simplemente a la probabilidad de xy dado ck. Todo lo de acá lo ignoro y me quedo xy dado ck. De esta forma, toda esta expresión que era larguísima en la lámina pasada se reduce a esto. Mi expresión, que era esta de acá larguísima, se reduce a esto, porque cada una de estas expresiones simplemente sería probabilidad de x1 dado ck por probabilidad de x2 dado ck por probabilidad de xn-1 dado ck por probabilidad de xn dado ck por probabilidad de ck. Finalmente yo puedo reducir todo lo anterior a esto. La probabilidad a posteriori, lo que yo busco, es proporcional a la probabilidad de que la clase aparezca, que es una probabilidad conocida a priori, como la probabilidad de que seas de derecho de comunicación, por, esta es no es una sumatoria, vendría a ser una multiplicatoria, para darle un nombre así equivalente, por la multiplicación de estas probabilidades condicionales. Ahora, ¿por qué se llama naif o inocente este modelo? Porque esta suposición de que las variables son independientes entre sí es bastante alejada de la realidad muchas veces, ¿no? Cuando ustedes construyen un modelo, por más que hayan limpiado la data y quedado solamente con las variables relevantes con algún método, es bien iluso pensar que son completamente independientes entre sí. Alguna relación van a tener las variables. Ahora, podemos darle vuelta a esto, ¿no? Podemos aplicar, por ejemplo, análisis de componentes principales, y ahí sí, matemáticamente son independientes. Pero ya perdí un poquito de información. Acuérdense que perdíamos un poco cuando reducíamos las dimensiones. Hay forma de darle la vuelta a esto, pero este supuesto de que sean las variables explicativas sean independientes entre sí es lo que da origen a este nombre de Bayes inocente, porque es de verdad bastante inocente asumir de que todas tus variables no tienen ninguna relación entre ellas, ¿ok? Pero igual es un modelo bastante útil en muchos escenarios. Ahora, esto de acá, acuérdense, era proporcionalidad porque asumíamos que el denominador era constante. Pero si queremos regresar a la fórmula verdadera, ¿no? La que tiene igualdad, y reponemos el denominador y lo expresamos con este teorema de probabilidad total, en realidad la fórmula queda esta acá. La probabilidad que buscamos, que es la posteriori, va a ser igual a este numerador, que es probabilidad de que la clase que estamos analizando ocurra, por esta multiplicatoria condicionada entre la probabilidad de que x verdaderamente aparezca. ¿Ok? Nuevamente, lo que queremos es la probabilidad de que seas de la clase 1, 2, 3, 4, las que sean, dada tu información, es todo esto acá. Esto es un modelo probabilístico, al final va a ser una probabilidad, te va a dar un número entre 0 y 1, que es la ecuación, reemplazar los datos en esta ecuación. Ahora, eso no es la clasificación, en realidad ese es un modelo numérico que te da un valor entre 0 y 1, luego tienes que aplicar alguna regla para clasificar. Básicamente,
lo que vamos a hacer es esto de acá. En castellano simple, vamos a evaluar esta probabilidad para cada una de las clases que tengamos. Imagínense que tenemos 4 clases. Calculamos las probabilidades a posteriori de cada una de las 4 clases y nos quedamos con la probabilidad mayor y la clase mayor. Si la probabilidad de pertenecer a la clase 3 es la más alta de todas, simplemente a nuestra data le vamos a predecir clase número 3. ¿Ok? La clase predicha será aquella que maximice el numerador de la ecuación del modelo probabilístico. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona en este caso la aplicación en un escenario con variables explicativas categóricas y en otro con numéricas. En este primer caso es un clasificador con variables categóricas. Imagínense, es data inventada obviamente, que hemos conseguido la data de gente que ha postulado a un trabajo como analista junior en una empresa X. Tenemos 30 datos, ¿no?, de todos los postulantes históricos de esta empresa. Tenemos si es un alumno de universidad, un egresado reciente o un bachiller. Todos acaban de salir de la universidad o muy cercanos, como en el caso de los alumnos, pero son jóvenes y tienen o no tienen el documento o todavía están en el último ciclo, ¿no? Si tienen dominio o no de inglés y si ya han realizado o no prácticas previas, si tienen experiencia previa, ¿no? Y tenemos si verdaderamente llegaron a conseguir un contrato o no con la empresa. No solamente queremos hacer un análisis de esta gente, sino también queremos predecir. Yo soy una persona que soy un bachiller, tengo experiencia previa, pero no manejo tanto el inglés. Quiero saber si es probable o no que me contraten. En este caso tenemos una clase que queremos predecir, que vale sí o no. Tenemos 2 valores nada más, clase 1, clase 2. Y tenemos 3 variables más categóricas para poder explicar ese resultado. ¿Cómo funciona este procedimiento? Primero vamos a calcular las probabilidades a priori por cada clase. ¿Ok? Las probabilidades previas por cada clase. Básicamente el porcentaje de incidencia de cada clase. Cuántos sís y cuántos nos históricamente tenemos. Es una tablita de resumen. Tenemos 24 sís y 6 nos. Entonces la probabilidad a priori va a ser 80% de pertenencia a la clase 1 y 20% de pertenencia a la clase 2. En general, la probabilidad, ojo, la probabilidad de que te digan sí estás contratado es 80%. La probabilidad de que te digan estás fuera, no te contrato, es de 20%. De manera general, sin ninguna otra información extra, podemos decir de que es más probable que te digan que sí a que te digan que no. Y además es 4 veces probable que te digan que sí a que te digan que no, ¿no? La relación es de 4 a 1. Esta es la probabilidad a priori. Segundo paso, vamos a crear tablas de frecuencia por cada variable independiente. Tenemos 3 variables independientes: el grado, el inglés y la experiencia. Nuevamente hacemos una tabla dinámica si quieren, donde vemos los grados y si me contrataron o no me contrataron. ¿Ok? Nivel de inglés y experiencia. ¿Qué tenemos acá? Estamos decomponiendo. Este sería el x1, el x2 y el x3 porque son 3 variables. Y esta sería la clase 1 y la clase 2, ¿no? Y la incidencia o la frecuencia de cada combinación. Lo que vamos a hacer es calcular las tablas likelihood o verosimilitud. Acuérdense, por fórmula, la verosimilitud es qué probabilidad hay de que ese x, ese dato, ese valor de la variable, provenga de una clase determinada. Entonces comenzamos con la variable grado académico. Teníamos esta cantidad de personas para el sí y para el no por cada grado académico. La tabla likelihood básicamente es dividir cada valor entre la sumatoria de la columna respectiva, porque estaríamos haciendo esta expresión de acá. ¿Qué tan probable es que sea un alumno dado que me contrataron? Sería 9 entre 24. ¿Qué tan probable es que sea un bachiller dado que no me contrataron? Sería 3 entre 6. ¿Okay? Así es como vamos calculando esta tabla de verosimilitud o likelihood, que matemáticamente es esto de acá. Probabilidad de que la variable tome determinado valor dada la clase a la que corresponde la persona. Así también para inglés y también para... Uy, acá hubo un error, perdón. Para la experiencia laboral. Luego vamos a presentar el dato que queremos evaluar y vamos a calcular el numerador. ¿Okay? Acuérdense que este es el numerador de mi ecuación, que básicamente es una multiplicación de la probabilidad a priori por la verosimilitud o likelihood que acabamos de calcular. El dato X que queremos predecir lo vamos a hacer primero en la clase 1, porque acuérdense que esta ecuación se hace para cada una de las clases. Para la clase 1, cuando el contrato vale sí, yo soy un bachiller,
no sé inglés y sí tengo experiencia, porque esa es la persona que queremos evaluar. Entonces metemos esto en la fórmula. Esta fórmula de acá, ¿cómo sería? La probabilidad que yo quiero calcular, que es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, dado que tenga esta información, es igual a la probabilidad de pertenecer a la clase 1, que sería la probabilidad a priori, por todo esto de acá, que vendría a ser esta multiplicatoria. La probabilidad de que yo sea bachiller, dado que me contrataron, por la probabilidad de que yo no sepa inglés, perdón, dado que me contrataron, por la probabilidad de que tenga experiencia laboral, dado que me contrataron. Estos valores de acá, ¿de dónde los saco? Justamente son las características de la persona que yo quiero evaluar. Si reemplazo todo esto de acá, tengo estos valores y digo que la probabilidad de pertenecer a la clase 1, dado que tengo estas características, es proporcional a 0.0486. En realidad, tendría que haberlo, para que sea una igualdad, tendría que dividirlo entre la probabilidad de x. Pero como es una constante el denominador, simplemente me voy a centrar en el numerador. Repito el ejercicio para la clase 2, cuando el contrato es no. La fórmula ahora la voy a apuntar a la clase 2 y sigo. La probabilidad de que pertenezca a la clase 2 dada mis características es igual o proporcional al a priori de la clase 2 por la probabilidad de ser bachiller dado que me dijeron que no, por la probabilidad de no saber inglés dado que me dijeron que no, por la probabilidad de tener experiencia dado que me dijeron que no. Calculo esto de acá y digo, la probabilidad de pertenecer a la clase 2 dada mis características es proporcional a 0.0278. En una tengo 0.0486 y en otra tengo 0.0278. Fríamente, la probabilidad de pertenecer a la clase 1 es más grande que la de pertenecer a la clase 2. Yo ya ahorita podría acabar el ejercicio y decir, por una regla de decisión, me voy a quedar con la clase 1 porque es la mayor. O sea, esta persona tiene más posibilidades de ser la clase 1 y punto. Mi predicción va a ser que la van a contratar. Pero si yo quiero esto traducirlo como predicción, como probabilidad, para que sea un número entendible, lo que voy a hacer es escalar. Acuérdense que esto es proporcional a, porque nunca lo dividí entre la probabilidad de x. Entonces simplemente vamos a hacer un ajuste. Vamos a escalar estos valores para poder tener números entendibles como probabilidad. ¿Cómo los escalamos? Bien fácil. La probabilidad de pertenecer a la clase 1 de x es igual a lo que obtuve, 0.0486, entre 0.0486 más 0.0278. Y la probabilidad de pertenecer a la clase 2 es 0.0278 entre 0.0486 más 0.0278. Acuérdense, esto acá es la probabilidad total. Esto sería la suma, el denominador sería la probabilidad de x. Si hago estos cálculos voy a tener dos probabilidades. 63% de posibilidad de pertenecer a la clase 1 y 36.4% de posibilidad de pertenecer a la clase número 2. Ahora sí, yo ya puedo decir, habiendo corrido mi modelo, yo estimo de que esta persona muy probablemente tenga un contrato firmado y lo acepten en la empresa y va a ser alguien infeliz porque le dieron el contrato. ¿La predicción cuál es? Que la persona sí va a ser contratada. Ahora, si se dan cuenta, esta predicción de 64% es un poco diferente al 80% original que teníamos de data a priori. ¿Por qué? Porque este 80% ha sido ajustado con una evidencia. ¿Qué evidencia? Que esta persona no sabía inglés. Teníamos un conocimiento previo, que el 80% histórico de la gente era contratada, pero dado que ahora conocemos y tenemos evidencia de que esta persona no sabe inglés, nuestra expectativa de que te contraten va a bajar un poco, en este caso de 80 a 64%. Así es como funciona el clasificador Naive Bayes. ¿Ok? Actualiza una prioridad conocida, una probabilidad, perdón, conocida a priori, con una nueva evidencia, en este caso que la persona es bachiller, tiene experiencia pero no sabe inglés, y con eso te calcula con posterioridad una predicción más fina, se supone, porque ha incorporado información relevante. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con variables numéricas.